Buenas tardes. Antes de empezar, hacemos la salvedad que esto es un ejercicio estudiantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el Consultorio Jurídico 1 Administrativo. Buenas tardes. Para trabajar el desarrollo de la audiencia, los asistentes e intervinientes deberán permanecer en silencio, mantener apagados los radios, teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo que pueda distraer la atención o interrumpa el curso de la misma. Sin perjuicio de la claridad y vehemencia debidos, los intervinientes deberán emplear en sus intervenciones un lenguaje, tono de voz y actitud decorosos y respetuosos para con sus interlocutores. Los que se encuentran en la sala de audiencia se advierte que el uso de la palabra estará regulado por la autoridad de la señora jueza y que en el caso de las perturbaciones de la audiencia, la señora juez cuenta con las facultades correccionales como la expulsión de la audiencia, multa o arresto según lo previsto en el artículo 44 del Código General del Proceso. Damos inicio a la audiencia de instrucción y juzgamiento, radicado 2014-18 mediante medio de control reparación directa. Demandante César Ríos. Demandado Fiscalía General de la Nación. Y la doctora, quien preside la audiencia, es la señora Daniele Forero. En el juzgado segundo oral de Arauca. Buenos días a todos los asistentes. En Arauca, siendo 20 de junio de 2015 a las 9 de la mañana, se constituye una audiencia pública de alegatos y juzgamiento, actuando como partes en este proceso el señor César Bustamante Ríos, representado judicialmente por el doctor Dimas Nicolás Daniel Quintero Reyes, contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, representada judicialmente por la doctora Lina María Cordero Enrique, y el delegado del Ministerio Público para Asuntos Administrativos, el doctor Luis Alfonso Hernández. El objeto de esta audiencia es el medio de control de reparación directa en el que se busca se declare patrimonial y administrativamente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, por los hechos ocurridos el 11 de enero de 2013, día en que se hizo efectiva la orden de captura contra el señor César Bustamante Ríos por los presuntos punibles de rebelión y terrorismo, lo que desemboca en una privación de la libertad que persistió por más de 9 meses. ¿Se encuentra presente el apoderado de la parte demandante? Sí, señoría, está presente. ¿La apoderada de la parte demandada? Presente, señora. ¿Representante del Ministerio Público? Presente, señor juez. Presente las partes, me permito dar apertura a la audiencia de alegatos y juzgamiento. A continuación, para el desarrollo de esta audiencia, otorgaré un tiempo de 20 minutos para que las partes hagan una exposición oral de sus alegatos. Posteriormente, haré un previo análisis que terminará con sentencia de fondo. Así las cosas, procederé a darle la palabra a la parte demandante por el régimen anteriormente previsto para que haga su exposición. Parte demandante. Gracias, señoría. Le pido permiso para levantarme de la silla para hacer la exposición de mis alegatos. Gracias, señoría. Señoría, como se expuso en la demanda y como lo bien lo ha visto este juzgado, el centro de las litis está en determinar que existe la responsabilidad patrimonial y administrativa por parte del ente acusador, como lo es la Fiscalía General de la Nación, por el doloroso hecho de la privación injusta de libertad que se cometió contra el señor César Bustamante. Si miramos los hechos, como sucedió el 11 de enero del año 2013, cuando agentes de la Policía Judicial, haciendo uso de una orden de captura, que más que una orden de captura fue un hecho aberrante, porque fue una completa humillación a la dignidad de esta persona. Se le pateó, se le trató como si fuera el cáncer de la sociedad. Es más, su dignidad humana fue completamente rebajada. No obstante, y no conforme con ello, cuando mi defendido, en este caso, la persona que yo represento, el señor César Bustamante, apeló a su derecho de saber por qué se le detenía, en ningún momento se le comentó,
simplemente se le dejó que la angustia, que todos aquellos males que envuelven a la persona que es privada de su libertad se carcomían su conciencia. Seguido de esto, gracias a que llega su abogado, esta persona se entera de que los delitos por los cuales se le imputaba es uno de los hechos más dolorosos que ha tenido este país, lo cual es la rebelión y el terrorismo, hecho tan doloroso que en este caso manchó la dignidad del señor César Bustamante, siendo catalogado como un bandolero, un terrorista, un secuestrador. Su señoría, es así que todo esto fue impulsado única y exclusivamente por una simple informe de policía judicial, el número EDA 03621. Informe que la policía judicial había, si se puede decir, investigado. Este informe se le da a la fiscal delegada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo ante los jueces penales del circuito especializado de Arauca. Ella emite la orden de captura. Reitero, basada única y exclusivamente en el informe de policía judicial, sin ella hacer unas pesquisas adicionales, mínimas, para tener aunque sea una certeza diminuta sobre lo que se hacía. Esto, claro, gracias a la justicia y a la verdad, nos damos cuenta que el 5 de noviembre del 2013 caen todas esas cadenas de papel que ataban a César Bustamante, cuando la misma fiscalía reconoció que carecía de elementos materiales probatorios, como lo consta en el folio 14 y 13 en la solicitud de preclusión. El juez penal, viendo y analizando la petición de la fiscalía, se da cuenta que todo está en derecho, que aunque la fiscalía intentó hacer una investigación más allá de la entregada por la policía judicial, carecía de elementos materiales probatorios. Es decir, el señor César Bustamante no se le podía siquiera acercar a cometer estos delitos tan bochornosos por los cuales se le ha humillado de esta manera. Por esto, al día siguiente, el señor César Bustamante queda en libertad. Pero como esto no simplemente para acá, señoría, el hecho de estar privado por más de 9 meses no es gratis, y por el contrario, de traer fortuna o gracia, es todo lo contrario. Es una situación bastante penosa y degradante, que sus consecuencias son dañinas, como lo fueron la pérdida del empleo por parte de César Bustamante y la pérdida del estatus que tenía él en la sociedad, en el municipio de Arauca. Señoría, si miramos, este caso que le hemos presentado reúne los requisitos que tiene el artículo 90 de la Constitución para que la Fiscalía, ente acusador que cometió la abominación, se le podría llamar, de violarle el derecho a la libertad e injustamente mantenerlo privado. Todo lo que le hemos aportado en los expedientes, en los folios, configuran el daño antijurídico y por consiguiente, basado en el artículo 90 de la Constitución, tiende a que haya una responsabilidad por parte del Estado. Todo esto basado en las pruebas que se presentaron. A su vez, haré un breve recuento de aquellos testimonios y aquellos documentos que ante este despacho se presentaron por la parte demandante, aclarando que la parte demandada en ningún momento presentó un documento adicional, no presentó un testimonio, simplemente se limitó a un inverosímil contrainterrogatorio. Es así que nos damos cuenta que su participación fue completamente inactiva, dado porque son conscientes que la privación del señor César Bustamante fue injusta y no tienen
ninguna prueba que le justifique haber cometido este hecho tan aberrante como es el de privarse a un ser humano de uno de los derechos más sagrados que tiene, que es el de la libertad, que después del de la vida es lo que la Constitución del 91 nos ha dado. Señoría, se presentó y se tuvo como prueba el certificado original de vinculación laboral, el tiempo de servicio y el sueldo básico devengado por el señor César Bustamante. Aunque el Ministerio Público en su momento tuvo algunas dudas sobre este documento y sobre si la persona que lo emitía era la competente según la ley, la parte le demostró que sí era la competente, que las competencias estaban en la ley y que el documento estaba completamente en regla. A su vez, se anexó la copia de la orden de captura, que dado que no hubo ninguna objeción por las partes, su señoría tuvo como plena prueba de que el señor César Bustamante es buscado por la fiscal delegada ante los jueces penales especializados de Arauca. También, y muy importante, se tiene como prueba la copia de la solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía General de la Nación. Como consta en los folios 14 y 15, se basa única y exclusivamente en carecer de elementos materiales probatorios. Es decir, que no encontró ningún elemento que pudiera ligar al señor César Bustamante con la comisión del terrorismo o la rebelión. A su vez, se tuvo como prueba la sentencia que da el juez único penal especializado del circuito de Arauca. Esta sentencia, como lo dijimos anteriormente, lo que hace es ratificar que la solicitud de preclusión de la Fiscalía está en regla, es decir, que se cumple todo a derecho. Por esta misma es que triunfa la verdad y la justicia en la investigación penal del señor César Bustamante y se le concede la libertad gracias a que el aparato judicial, en uso de la cordura y del conocimiento del derecho, se da cuenta que esta persona no merece estar en un instituto penitenciario, sino debe estar afuera con su familia disfrutando de la libertad. Se tiene la resolución 1013 que termina completamente con la vinculación del señor César Bustamante de cualquier proceso penal. Por último, se anexó el soporte de pago del abogado penalista, el doctor Emilio Buendía. Este fue el abogado que representó al señor César Bustamante en el proceso penal. Honorarios que ascendieron a más de 20 millones de pesos, exactamente 20.354.000 pesos. Saldo que le tocó cancelar al señor, a mi apoderado, junto con su familia, teniendo en cuenta que ya no laboraba, y le tocó rebuscarse el dinero, vendiendo gallinas, haciendo rifas, siendo completamente imposible desempeñarse en su labor como conductor de la alcaldía, labor en la que era muy estimado y era conocido por su comunidad como una persona de bien. Lo último fueron dos testimonios, señoría. Se tuvo en cuenta el testimonio de la señora Adriana Vargas. La señora Adriana Vargas es amiga íntima del señor César. Aunque la señora Adriana Vargas no comparte el mismo lugar de nacimiento, fueron amigos de crianza. Se conocieron en Bogotá y en ese momento tuvieron una amistad, no solo con la señora, no solo con su esposa, sino con él también. Esta amistad es así que el señor César es el padrino de su hijo menor, o es decir, son compadres. La señora Adriana Vargas claramente dijo en este despacho, y usted escuchó, su señoría, cuando nos relató toda la transición, la dolorosa transición que sufrió el señor César, de ser una persona reconocida, de ser una persona respetada, estimada en su comunidad, de ver cómo cae en la cárcel, cómo es privado 9 meses de su libertad, cómo pierde todas las comodidades de
de una persona que es libre, también lo que padece su familia, esa carga psicológica y emocional que carcome por dentro a los miembros de su familia, es aún, está la carga emocional y el daño que se le provoca, que el señor César Bustamante tiene que ser atendido psicológicamente en la clínica. En la clínica, no una clínica libre, una clínica a la que todos tenemos acceso, sino la enfermería del centro penitenciario, lugar que no contaba con las mejores condiciones, los mejores especialistas. Y volvemos, ¿por qué estaba el señor en esa clínica, en esa enfermería? Porque su psiquis fue prácticamente destruida por el hecho de estar recluido en contra de su voluntad y por el hecho de que se le haya imputado un delito tan doloroso, el cual nunca había cometido. También la señora Diana Vargas nos contó cómo ella fue una de las personas que ayudó económicamente a la familia, haciéndole varios préstamos de dinero, pues el señor César tenía la ventaja, si se le puede llamar así, de que una de sus amigas más cercanas estuviera en una mejor condición económica. Usted también escuchó acá al señor César Bustamante. Creo que es el testimonio más claro que le deja percibir de cerca y directamente todo el daño que esta persona sufrió. No fue solo un daño económico, un daño material, que perfectamente se puede saldar con dinero. Fue un daño más allá, fue un daño psicológico, un daño moral, fue prácticamente la destrucción de su familia, que aunque se pudiera pasar difícilmente y pagársele, esto no garantiza que se recupere el estado actual, tanto de su psiquis como de su familia. Él claramente le dejó ver a usted cómo había sido todo ese proceso largo y doloroso. Si se observa el nexo causal, vemos que todo esto que se desarrolla, pérdidas económicas, gastos adicionales, daños psicológicos, daños morales, están unidos única y exclusivamente al hecho de ser privado injustamente de la libertad. Para terminar y concluir, quiero traer a colación que tanto el Consejo de Estado como los diferentes tribunales administrativos, en lo que concerniente a la privación injusta de la libertad, tienen un precedente bastante sólido y bastante grueso, a su vez, diciendo que para estos casos el régimen aplicable es un régimen objetivo, en el cual, más allá que analizar si las actuaciones del ente acusador fueron correctas o concretas y las decisiones que estos sí tomaron de igual modo fueron, lo que se tiene que analizar es si la privación trae una carga, un daño antijurídico que la persona no está en la calidad de soportar, y igualmente si le causó un daño. En estos casos hay dos hipótesis que se pueden confundir. La primera es aquella donde la persona es declarada libre o se da su absolución basada en el indubio pro reo. Es decir, que el juez, después de haber analizado las pruebas aportadas por el demandante y por su defensa, se da cuenta de que la presunción de inocencia es tan grande que no es capaz de desvirtuarse, que no se logra llegar a más allá de toda duda razonable para condenar a esta persona. Aunque se podría confundir, nos basamos en la segunda hipótesis, y es en la cual, por sentencia del 7 de junio del 2012, se dice que cuando se absuelva al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, la investigación, el investigado no lo cometió o la conducta no se constituía como un hecho punible, el régimen es objetivo. En este caso, vemos que es completamente lo que sucedió con el César Bustamante, dado que si existe una conducta punible, hecho que no nos interesa, nunca se pudo vincular al señor César Bustamante con ella, por lo cual en este caso el hecho de exigirle al señor César Bustamante una carga de la prueba, estaríamos a una especie de probatio diabólica, teniendo en cuenta que estos escenarios, el problema es que no se puede superar la duda razonable, por lo cual la persona es privada de la libertad y se le causa un daño antijurídico, basado única y exclusivamente en la privación injusta de la libertad. Señoría,
continuación procederé a exponer mis alegatos de conclusión. Para iniciar, se preguntará usted, señora juez, como ya lo hizo la parte demandante, si es o no responsable administrativa y patrimonialmente la Nación, Fiscalía General de la Nación, por el daño antijurídico ocasionado por la privación de la libertad del señor César Bustamante en el término del 11 de enero al 5 de noviembre del 2013. Voy a demostrar, bajo los presupuestos fácticos y jurídicos, que la respuesta es no, señora juez. Para el efecto, preciso que la medida de aseguramiento interpuesta contra el señor César Bustamante, entendida como la declaración preventiva de la libertad, se fundamentó en el informe penal presentado por la Policía Nacional, informe que permitió dar aplicación al artículo 308 procesal penal, según el cual las medidas de aseguramiento son procedentes cuando de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se puede inferir razonablemente que el sindicado puede haber sido autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. En concordancia con el artículo 308 procesal penal, el artículo 250 de la Constitución Política establece las funciones de la Fiscalía General de la Nación y en su inciso 1 tiene como función asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento que considere pertinentes, y asimismo, en su inciso 2, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. Dado lo anterior, la Fiscalía, en uso de esa competencia legal y constitucional a ella atribuida, tramitó orden de captura contra el señor César Bustamante, la cual fue concedida por el juez segundo penal municipal de Arauca, el cual tenía funciones de control de garantías en fecha 10 de enero del año 2013. Orden de captura que se hizo efectiva el 11 de enero del 2013. Y debido a la ausencia de elementos materiales probatorios, el día 5 de noviembre del año 2013, el juez único especializado del circuito de Arauca profiere sentencia de preclusión a favor del señor César Bustamante, solicitud efectuada por la fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Arauca. Se sostiene que el análisis y estudio del proceso penal deja ver que todas las actuaciones realizadas por esta entidad fueron desarrolladas en un marco legal y legítimo, teniendo en cuenta lo prescriptado en las normas de procedimiento penal vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, dándole al sindicado la oportunidad de controvertir las pruebas con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Para esta defensa, no se puede promover la tesis de la injusta detención de la libertad en virtud de la detención que se realizó sobre el señor César Bustamante, bajo supuestos de hecho y de derecho supuestamente contrarios a la filosofía constitucional de esta institución. En mi criterio, pretender que cada vez que se precluye una investigación penal en favor de un sindicado por un presunto punible se compromete la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad, sería tanto como afirmar que la Fiscalía General de la Nación no puede realizar una investigación penal. Como tampoco en el presente caso existe un daño antijurídico, pues para que éste exista deben reunirse ciertos elementos como es el nexo de causalidad entre la actuación de la entidad y el daño ocasionado al sujeto, cosa que no se logró demostrar en el presente proceso. La actuación de la Fiscalía no se aprecia como anormalmente deficiente como para indicarle una privación injusta de la libertad, puesto que la investigación penal no necesaria e inexorablemente debe terminar con la culpabilidad del sindicado, como ocurrió en el presente proceso penal, y lo cual, debido a elementos materiales probatorios, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación. Dado lo anterior, su señoría, manifiesto que las pretensiones de la parte demandante no están llamadas a prosperar, al no transgredirse disposición legal o constitucional alguna, toda vez que la entidad demandada solamente se limitó a cumplir su función. La preclusión en favor del sindicado
no genera per se derecho a reclamar indemnización, debiéndose demostrar que la detención fue injusta y por causa de la Fiscalía General de la Nación, para que pueda comprometerse su responsabilidad, como le estipula el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. De lo contrario, sería desconocer la función jurisdiccional del Estado. Si bien es cierto que la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre constituye precedente aplicable para casos similares, también lo es en materia de privación injusta de la libertad. La misma no es criterio absoluto, pues la Sala, aún en este tipo de supuestos, ha dejado a salvo la posibilidad que se convierta a su vez en una obligación de no generalizar, y que se debe estudiar cada caso específico y evitar la formulación de enunciados categóricos o absolutos, pues de las particularidades de cada caso se puede llegar a la conclusión de que el sujeto afectado por la medida de aseguramiento sí se encuentra en el deber jurídico de soportar los perjuicios que la misma le ocasione. Recuerde usted, señora juez, que el deber de protección del Estado frente al derecho de la libertad de los ciudadanos encuentra una excepción, estructurada en una carga pública, que les implica participar por voluntad de la autoridad en una investigación, siendo que en cada caso concreto corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad, con las consecuencias que ello conlleva, va más allá de lo que normalmente y sin compensación alguna debe soportar una persona por el hecho de vivir en comunidad y de comportarse como un sujeto solidario. Muchas gracias. Una vez escuchadas las partes en el proceso, se otorga la palabra al representante del Ministerio Público para que haga la exposición por el tiempo anteriormente fijado. Ministerio Público. Buenos días, señoría. Pido permiso para adelantarme y presentar el concepto de la Procuraduría. Buenos días, señora juez. Buenos días, personal del público que está presente, pendiente del desarrollo de esta audiencia. Luis Alfonso Hernández, en calidad de agente del Ministerio Público, la Procuraduría 70 para Asuntos Administrativos, se permite presentar el concepto de la Procuraduría en relación al caso del señor César Bustamante por la detención injusta de la libertad. Sea lo primero advertir que en su calidad del Ministerio Público en defensa y garantía de los derechos fundamentales del señor César Bustamante, el concepto lo que permite es establecer si o no la Fiscalía General de la Nación es responsable patrimonial y administrativamente por el daño antijurídico generado o ocasionado al señor César Bustamante Ríos por la privación injusta de la libertad. Para la Procuraduría, de acuerdo a los hechos y las evidencias presentadas en esta audiencia, ha sido posible establecer, bajo el régimen de responsabilidad objetiva, que la Fiscalía General de la Nación sí ha generado un daño antijurídico al señor César Bustamante Ríos y que por tal razón debe ser declarado responsable y deben proceder a concederse las pretensiones del señor César Bustamante. Las razones por las cuales el Ministerio Público conceptúa que la Fiscalía General de la Nación es responsable patrimonial y administrativamente se fundamentan en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha señalado que cuando se cumplan los siguientes 4 supuestos, está el Estado obligado a reparar al sujeto que ha sido detenido injustamente de la libertad. El primer supuesto, señora juez, manifiesta el Consejo de Estado, es que la persona haya sido detenida preventivamente por orden de autoridad competente. Quedó aquí claramente demostrado mediante la orden de captura proferida por el fiscal correspondiente que así fue.
cumplimiento todo el rigor legal para ordenar su trabajo. Lo segundo, señora juez, es que sobre el señalado acusado se haya proferido una sentencia absolutoria. Tenemos sentencia de la cual se precluye la investigación. En tercer supuesto que se debe cumplir para los efectos es que tal sentencia absolutoria corresponda, bien sea que fue imposible determinar la autoría o participación del sujeto, o que el hecho jamás existió, o que el sindicado como tal jamás cometió la conducta política de la cual se le señala. Es el caso, esa es la razón por la cual se profiere sentencia de preclusión. Y por último, establecer que la detención injusta de la libertad generó en nuestro demandante un daño antijurídico provocado en relación y con ocasión a la detención privativa. Mediante las respectivas pruebas presentadas por el demandante, considera la Procuraduría que queda claramente establecido que efectivamente durante el término de reclusión del señor César Bustamante Ríos, su condición física y mental se deterioró. Su condición moral frente a la sociedad, frente a la comunidad a la que él constantemente ejercía como líder, se vio afectada. Y que, sin duda alguna, la carga económica que debió soportar durante su periodo de reclusión y aún hoy, después de haber sido objeto de la libertad, aún sigue en su condición de deterioro. Por la anterior razón, señoría juez, la Procuraduría General de la Nación considera que debe ser declarado patrimonial y administrativamente responsable de la Fiscalía General de la Nación y conceder las pretensiones solicitadas por el demandante. Muchas gracias. Una vez escuchadas las partes y el Ministerio Público, procede este juzgado a dictar sentencia de muerte. Para ello, haré una breve síntesis de las actuaciones procesales hasta el momento. Mediante apoderado judicial, el señor César Bustamante Ríos presentó demanda ante este despacho, la cual fue admitida mediante el auto del 26 de septiembre de 2014 por reunir todos los requisitos legales. En él se reconoció personería jurídica al doctor Dimas Nicolás Aguirre Quintero Reyes y se señalan los gastos ordinarios del proceso. Las notificaciones se cumplieron en su orden. A la demandada el 7 de octubre de 2014, al Ministerio Público el 10 de octubre de 2014, corriéndose el respectivo traslado para que ellos formularan su contestación a la demanda y reunieran todo el acervo probatorio requerido. El actor solicita en este proceso de reparación directa la declaración patrimonial administrativa de la Nación, Fiscalía General de la Nación, por los hechos ocurridos el día 11 de enero de 2013, día que se hizo efectiva la orden de captura contra el señor César Bustamante por los presuntos punibles de rebelión y terrorismo. Una vez presentada dicha contestación, se dispuso a integrar el acervo probatorio presentado por las partes en los documentos que obran en los folios 7 a 12 del expediente. De igual forma, en la audiencia de pruebas se recibió el testimonio de la señora Adriana Vargas, la cual será integrada aparte de la decisión de este juzgado, y más adelante desglosaré respecto a los alegatos presentados por nosotros. La parte demandante sostiene una tesis en la cual la Nación, Fiscalía General de la Nación, es responsable patrimonial y administrativamente de los perjuicios ocasionados al señor César Bustamante Ríos, ya que los hechos que configuran el presente caso se enmarcan en un régimen de responsabilidad patrimonial descrito en el artículo 90 de la Constitución Nacional y ampliamente estudiado por la doctrina como el régimen de responsabilidad objetiva. También
y los daños ocasionados. A su vez, de igual forma, la parte demandada estableció una tesis totalmente contraria, en la cual establece que la Fiscalía no es responsable patrimonial y administrativamente por los perjuicios ocasionados, ya que el posible daño antijurídico no es imputable a ella, debido a que su actuación se desarrolló dentro de los marcos constitucionales y legales vigentes, y que además existen cargas públicas que los particulares están en el deber de soportar. De igual forma, el representante del Ministerio Público asegura que aunque la Fiscalía General de la Nación obre en sus facultades, esto no la excluye de su obligación de responder por el daño antijurídico causado con ocasión de la privación de libertad, y que además la Fiscalía no demostró causal alguna de exoneración de la responsabilidad, por lo cual considera que se debe declarar la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación, Fiscalía General de la Nación, y en consecuencia declarar y decretar la indemnización de perjuicios del demandante. De todo lo expuesto anteriormente, este juzgado observa que la Nación, Fiscalía General de la Nación, es responsable administrativa y patrimonialmente por el daño antijurídico causado en los hechos anteriormente estudiados, toda vez que la declaratoria de preclusión se concede en virtud de la falta de elementos probatorios para imputar y acusar al demandante de la conducta punible, y por lo tanto ocasionó a este un grave daño al imponerle una carga que no debía soportar. Así lo expuesto, este juzgado entra a resolver el caso. El juzgado segundo administrativo del Circuito Judicial de Arauca, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar administrativa y patrimonialmente a la Nación, Fiscalía General de la Nación, por el daño ocasionado al señor César Bustamante Ríos, con ocasión de la privación injusta de la libertad. Segundo, condenar a la Fiscalía General de la Nación al pago de los daños materiales y morales solicitados en la demanda. Tercero, condenar en costas a la Nación, Fiscalía General de la Nación. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios. Me dispongo a preguntar a las partes si alguna de ellas decide hacer uso de los recursos que proceden sobre esta providencia. Parte demandante. Señoría, estoy de acuerdo con la decisión. No haré uso de ningún recurso. Parte demandada. Su señoría desea interponer el recurso de apelación contra el respectivo fallo. ¿Usted desea sustentarlo en este momento o dentro de los siguientes 10 días de conformidad con el artículo 147 del Código? Dentro de los subsiguientes 10 días, señora juez. Bueno, entonces el presente fallo queda notificado por estrados y la sentencia se